continuamos con más y hoy en Tip Legal estamos hablando acerca de un tema bastante interesante y por ello nos acompaña también el abogado Lenín Díaz, que vamos a profundizar acerca de lo que es la objeción de conciencia. Buenos días, Lenín, es un gusto tenerlo acá en la Casa de Café Caliente. Háblenos un poco acerca de lo que es la objeción de conciencia como tal. Bueno, un gusto, como siempre, estar aquí. Y yo sé que la objeción de conciencia tal vez al televidente no le suena mucho a simple vista, pareciera que puede ser que no sea tan importante, pero es un tema que legalmente en todo el mundo, sobre todo en Europa, se le está dando mucha visibilidad, mucha amplitud. La objeción de conciencia surge a finales del siglo XIX, cuando se le hacía un requerimiento a una persona de formar parte del ejército y esta persona no, por alguna otra razón, sobre todo moral, no quería formar parte del ejército, no quería ir a la guerra, no quería matar personas. Entonces, jurídicamente se creó esta figura para eximir del cumplimiento de un deber jurídico a una persona por razones morales. Esto, pues, evidentemente plantea dificultades. La primera dificultad es que cualquier persona pudiera acogerse a una objeción de conciencia para eximirse de cualquier deber jurídico. Es decir, el típico ejemplo que se usaba era: no quiero pagar impuestos, entonces digo que va en contra de mi conciencia y me eximo de ese deber jurídico. Ahí, obviamente, el derecho pues prevé que tiene que ser algo moral, pero que tenga un raciocinio, una cierta objetividad. Pero incluso en Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de declarar que una persona, por razones de su conciencia, puede que no pague impuestos si piensa que esos impuestos van a ser para financiar, por ejemplo, temas de aborto, temas de eutanasia, y lo que hacen es que lo que él tendría que haber pagado en impuestos lo destina a una fundación privada que vaya en concordia a su conciencia. Todos estos temas son bien importantes porque en una sociedad liberal, en una sociedad que dé cabida a las razones morales que cada uno de nosotros tenemos, pues tenemos que ver cómo valoramos, por un lado, la tolerancia, a la conciencia, a la moral de la persona, y por otro lado, que tampoco se abuse de este derecho para eximirse de cualquier deber jurídico. Ahora bien, es bien importante también hacer mención de que, por ejemplo, en el campo más conocido o en la vida real podríamos asemejarlo, por ejemplo, a un doctor, sí, a un abogado, que vamos a usarlos de ejemplo en esta ocasión. El doctor podría utilizar la objeción de conciencia cuando, por ejemplo, él no quiere practicar lo que es un aborto como tal, porque puede sentir que va en contra de lo que son sus valores cívicos y morales. Ahora, si hablamos de parte de lo que es ya el lado jurídico, algo ya hablando meramente de los abogados, pues también podría ser cuando usted habla con su cliente y le dice, bueno, yo en realidad sí cometí dicho delito, sí asesiné a esas personas, sí lo premedité, sí lo pensé, sí quise hacer daño. Sí. Entonces usted como abogado dice, no, yo este tipo de caso, con este tipo de personas, pues preferiría no trabajar. Y justamente en el primer caso que usted mencionó, en España, por ejemplo, se planteó una solución. El legislador dijo, ok, hagamos una lista de las personas, de los doctores que no practicarían abortos. ¿Qué pasó? Que las asociaciones, sobre todo católicas, dijeron, no, pero es que eso es una señalización, porque si estás en un hospital del Estado y el Estado favorece el aborto y vos estás en la lista de objetores, eso te pone como, por así decir, en contra del Estado, y se veía de que las personas que estaban en la lista de objetores, es decir, los doctores que no querían practicar abortos, no se le daban ascensos, no, porque estaban previamente señalados. Eran mal vistos. Eran como mal vistos. Era como estar en esa lista, era como una lista negra. Entonces, claro, ahí también plantea otro problema, que es cuando una persona plantea una objeción de conciencia, muchas veces es mal visto en la sociedad. Le pongo un ejemplo. Los testigos de Jehová tienen la creencia de que, por razones morales, religiosas, no reciben transfusiones de sangre. Y eso es algo que ellos creen y están dispuestos a morir por eso. Entonces, cuando están en un hospital, cuando es un mayor de edad, no hay problema, porque el mayor de edad elige su tratamiento médico y decide si él quiere recibir transfusión de sangre o no. El problema está en los niños, porque un niño no tiene la madurez para decidir un tratamiento médico, y los que tienen la patria potestad son los padres. Y si los padres se acogen a esta objeción de conciencia, si le damos cabida a esta objeción de conciencia,
ellos pueden eximirse del deber de prestar todo el servicio médico para salvar la vida de sus hijos. Entonces ha planteado distintos problemas jurídicos, sobre todo porque se ve la colisión entre un derecho, que es la vida, y otro que es la libertad religiosa. Y ante esa dificultad, pues normalmente se le da primacía a la objeción de conciencia y por lo tanto a la libertad religiosa. Sí, creería yo que la dificultad cabe o las lagunas jurídicas que podemos encontrar en este caso meramente viene a repercutir en las religiones que son bastante, podríamos decir, fuertes o impositivas en este caso, que son personas que sus creencias y su religión es como bien marcada y no hay flexibilidad ante este dicho caso. Sí. Ya puso el ejemplo usted de las transfusiones de sangre, incluso hay personas que no trabajan los que son los sábados y por cosas religiosas, si ellos quieren pues aplicar un trabajo, ellos dicen no, sábados para mí es prohibido. Incluso hay otras religiones que hay ciertas bebidas o comidas que igual en fechas importantes no las consumen, entonces vienen a repercutir bastante a veces en lo que acaba de decir usted, de lo que es la elección de la vida como tal, sí, o lo que es ya la objeción de conciencia. Correcto, y ahorita estamos hablando de los casos como más radicales, de aborto, eutanasia, temas de transfusiones de sangre, pero también podemos echar un paso para atrás y que la objeción de conciencia también tiene cabida en la vida laboral de una persona que, por ejemplo, le toca hacer un despido y considera que esta persona no merece ser despedida. Por razones de conciencia, yo me puedo negar como abogado a despedir a esta persona, a ejecutar este despido, porque considero que mi moral va en contra de ese, por así decir, despido. Por ejemplo, hace poco me llegó un caso de una persona que le tocaba despedir a una persona que tenía 40 años de trabajar en una empresa y era despedida por un tema de un accidente. Él era chofer y él tuvo un percance, pero que realmente no fue su culpa, y la empresa le obligaba a este abogado a despedirlo y a no pagarle prestaciones porque consideraban que había sido un error de él, cuando evidentemente no lo era. Entonces, la empresa básicamente se quería aprovechar de esta situación para quitarse las prestaciones de 40 años. Y este abogado pues le planteaba dificultades hacer este despido porque encima conocía a la persona. Y yo pues le aconsejé a acogerse a la objeción de conciencia, que es realmente la solución jurídica que se ha pensado para este tipo de casos. Si la empresa quiere hacer ese despido, que se busca otro, pero que no se busca alguien que va en contra de su conciencia, de su moral. Sí, creo que es bastante importante el hecho de mencionar este tipo de figuras que no son tal vez muy conocidas, pero sobre todo pueden llegar a salvar la vida cotidiana de nosotros como personas en sociedad. Así que usted también, si no se quiere dar también sus redes sociales, su número de teléfono, para que cualquier persona que tenga alguna duda pueda abocarse con usted. Bueno, mi número es 88-65-9465 y a ese número me pueden escribir a cualquier hora del día, siempre les voy a contestar. Y cualquier duda que tengan sobre estos temas, estamos a la orden. Bueno, familia, usted ya pudo escuchar, hoy estuvimos hablando de un tema importantísimo, porque lo que es la objeción de conciencia es bastante interesante. Pero también más adelante, en lo que anda en la red, usted no se puede perder porque traemos videos increíbles y sobre todo va a gozar, va a reír, incluso se puede sorprender de todo aquello que viene en lo que hay en la red.